Hola, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar que desde ANCESIS organizamos, hoy titulado Créditos de carbono en la estrategia empresarial, cómo asegurar valor y reputación. Pensamos que es un tema interesante en los días que estamos, ¿vale? Debido sobre todo a cómo las empresas están tomando posiciones, ¿no? Para acelerar su descarbonización y sobre todo para tomar responsabilidad de esas emisiones que no han podido evitar. En el webinar que hoy organizaremos, pues tenemos el placer de contar, creemos, con un panel de expertos de alto nivel. Hoy, por un lado, tendremos a Borja Segura, ¿vale? Él es responsable de mercados de mercados de carbono y energía en ANCESIS España. Él nos contará un poco qué tendencias estamos viendo en el mercado, como una primera introducción, para así todos situarnos. Luego tendremos el placer de escuchar a Rafael Alonso Arenas. Rafa es, digamos, el responsable de engagement a nivel corporativo de BCMI, ¿vale? BCMI, una organización de referencia en el mercado de carbono, el cual nos comentará y nos explicará qué herramientas está o ha desarrollado hasta el momento BCMI, ¿vale? Para apoyar a todos los compradores, desarrolladores, ¿no? Que estamos en el mercado para poder, sobre todo, reclamar esos co-beneficios, ¿no? Que nos están generando esos proyectos de carbono. Seguidamente contaremos con Pablo Francisco Borrelli, ¿vale? Él es cofundador y CSO de Roots, ¿vale? Roots es una organización localizada en Argentina, en este caso, ¿vale? Con el que tenemos el placer de ser partners de uno de los proyectos de carbono más interesantes que pensamos que hay en el mercado ahora mismo, ¿vale? Y conocemos de primera mano todos los entresijos de ese proyecto, cómo se ha desarrollado, qué beneficios, ¿no? O sea que será fantástico escuchar a Pablo cómo ha ido todo. Y finalmente, pues un placer estar hoy con todos ustedes, ¿vale? A Miquel Ángel Rubio, soy responsable de mercados de carbono y energía en ANCESIS Norteamérica y también apoyando a un mercado de Latinoamérica, y hoy les iré guiando un poco a través de todo el webinar. Cualquier pregunta, cuestión que tengan, siéntanse libres de escribirlo en el chat, ¿vale? Que puedan encontrar, y luego todos los expertos estarán encantados de responder esas preguntas en el turno final de preguntas y respuestas. Antes de entrar en materia, introduciros un poco quién es ANCESIS para aquellos que todavía no nos conocéis, ¿vale? ANCESIS es una consultora, digamos, a nivel global, ¿vale? Que apoyamos a nuestros clientes a su desempeño sostenible, ¿no? Somos una organización que trabajamos desde una vertiente de basarnos en la ciencia, ¿vale? Impulsando, digamos, un propósito, habilitando digitalmente soluciones para nuestros clientes, y pensamos que somos el grupo más grande a nivel mundial dedicados a sostenibilidad, ¿no? ANCESIS destaca por tener más de 1.300 expertos en materia, tiene 44, digamos, oficinas, 3 países, estamos cubriendo a nivel global, ¿vale? Cualquier necesidad que nuestros clientes puedan tener, ya sea en ámbitos de responsabilidad social, ESG, contabilidad, de carbono, temas de circularidad, y hoy específicamente también en mercados de carbono y energía, como veremos. Entrando en materia de mercados de carbono, para quien no nos conozcan, ANCESIS tiene un equipo que lleva más de 20 años en este mercado, sobre todo en el mercado voluntario de carbono. Somos tanto desarrolladores de proyectos, como ya hemos comentado un poco a través de ese proyecto, que lo más adelante veremos. Estamos dando varios proyectos a nivel mundial, pero también somos asesores en carbono, ¿no? Ayudamos a cualquier compañía que tenga interés en utilizar créditos de carbono, certificados de energía renovable, certificados de combustible sostenible de aviación, y otros instrumentos de este tipo para ayudar, digamos, a descarbonizar y acelerar su acción climática. Ya entrando en el tema que nos pertoca hoy, aquí tiene un poco la agenda, ¿vale? Como he ido comentando, ¿vale? Y si les parece, daré paso a mi compañero Borja para que les pueda comentar cuáles son las tendencias que estamos viendo en el mercado, ¿vale? Adelante, Borja. Gracias. Gracias a ti, Miki. Y efectivamente, tal y como indicabas, tomo el control de la presentación.
Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y los presentes por el tiempo que nos vais a dedicar. Y tal y como te decía, Miki, lo que tú estabas indicando, yo en esta fase del webinar lo que voy a hacer es centrarme en 8 tendencias que hemos detectado en los últimos meses, que hablan mucho sobre todo de hacia dónde se dirige el mercado de carbono. Y en esta dirección, pues, qué oportunidades surgen, cuáles son las nuevas soluciones, cómo afectan las propuestas actuales. Y en definitiva, todo esto, ¿qué hace? Pues al final lo que hace es reforzar y dar más robustez y mejorar en cuanto a la calidad y el compromiso de los proyectos climáticos que ya hay en el mercado, ¿no? En este caso, ya veis, podéis ya intuir las 8 tendencias de las cuales vamos a hablar. La primera de ellas es lo que vamos a destacar es el aspecto de ESG, ¿no? Y los aspectos que derivan de esta a nivel de ambición, que podemos decir que en términos generales en Europa se percibe como una cierta presión creciente sobre el actual ESG, ¿no? El actual modelo, y un cierto enfriamiento de los compromisos climáticos, sobre todo un poco derivado de las propias empresas, ¿no? Algunos gobiernos en cuestión han puesto en duda el alcance de las normativas verdes. Por ejemplo, hemos visto cómo se han retrasado iniciativas vinculadas al Green Deal, y existe debate sobre la financiación de mecanismos claves como podría ser el Fondo Social para el Clima o el CBAM, ¿no? Además, incluso hay voces que plantean revisar la ambición de los objetivos de descarbonización para el 2030. ¿En qué está derivando todo esto? Pues en que varias empresas europeas han adoptado una postura más cautelosa, más de frenar, de ralentizar las inversiones o de revisar sus hojas de ruta, ponerlas en duda, trabajarlas de nuevo. Lo que al final esto lo que puede pasar es que da la impresión de que hay un cierto retroceso. Pero ya por toda la experiencia que nosotros llevamos, en este caso concreto de España, que podemos hablar de más de 40 años, esto ya lo hemos visto en otras veces. Ahí podríamos estar hablando de un ciclo. Independientemente de la coyuntura política, si hablamos sobre todo a nivel de Europa, pues que pueda existir en Bruselas y en todos los Estados miembros, el riesgo climático sigue siendo un riesgo financiero y las soluciones climáticas siguen representando oportunidades de negocio, ¿vale? De hecho, los principales fondos soberanos, bancos y aseguradoras europeas, continúan destinando capital creciente a proyectos de energía renovable, proyectos de eficiencia energética y soluciones de descarbonización. Para seguir con las tendencias, voy a voy a seguir a la siguiente. Aquí vamos a hablar nos vamos a centrar un poco más de integridad, ¿vale? ¿A qué me refiero a integridad? Pues al final es, en cuanto a la integridad, sobre todo en el mercado, ¿no? Hablaremos más adelante, en la parte que vendrá después de mí, que será Rafael, pero sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos compradores. La integridad está directamente vinculada a la menor ambición y a la percepción de cierto estancamiento en el mercado. Históricamente hemos trabajado en un sistema no estandarizado, descentralizado y sobre todo yo diría que un poco fragmentado, pero esto ya ha cambiado, y sobre todo lo que vamos a ir viendo es que en los años que vienen es que va a ir cambiando todavía más. Cuando hablamos de esta transformación, las empresas están sometidas a diferentes presiones, como sobre todo a nivel de descarbonizar, ¿no? Y cómo hacer este proceso lo más creíble y lo más eficiente posible. Las empresas tienen clientes, tienen accionistas, tienen empleados, que son sus principales grupos de interés. Y estos ejercen presión en que detrás de todo esto que están haciendo las empresas, pues exista una estrategia que sobre todo sea una estrategia robusta y creíble. Las expectativas también están cambiando respecto a los créditos de carbono. Los compradores demandan cada vez más certificaciones o sellos adicionales, más allá de un estándar, una metodología reconocida, que son las comunes que podamos ver en el mercado voluntario. Entre los factores que van ganando relevancia, pues por ejemplo tenemos la elegibilidad bajo CORSIA, que hablaremos más adelante de ello como una de las tendencias, el cumplimiento de los CCPs, lo que serían los principales, los Core Carbon Principles, que en este caso hablaríamos de adicionalidad, la medición y reporte, permanencia, beneficios sociales, ambientales, en definitiva, transparencia. También tendríamos la calificación positiva de agencias de rating
y un debate constante en el que cómo deben ser este tipo de proyectos, si deben ser exclusivamente de remoción. Además de todo esto que os he estado mencionando ahora, observamos a grandes compradores colaborando directamente con desarrolladores de proyectos, lo que permite capitalizar iniciativas y aportar mayor credibilidad. Todo esto se traduce en más complejidad al mercado, por lo que trabajar, en este caso, con socios o con empresas colaboradoras de confianza y expertas en la materia, en este caso pues seríamos nosotros en CESIS, cobra mucha relevancia. Pero a nivel de tendencias, también me gustaría destacar a ver, el papel que juegan los gobiernos y cómo actúan. Como hemos dicho, el mercado cambia y también lo hacen sus políticas. Y están ocurriendo tendencias muy interesantes que ayudan a impulsar el desarrollo del mercado voluntario de créditos de carbono. Y he elegido unos cuantos ejemplos, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo visto en Canadá, pues en marzo se eligió a Mark Carney como primer ministro. Mark, entre otras cosas, fue enviado especial de la ONU para la acción climática y copresidente de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Estamos hablando de un líder con un nivel de conocimiento, yo diría que por encima de líderes políticos que tenemos en otros países. Pues, y además con un gran expertise en temas de net zero. Si nos vamos a otro país, Reino Unido, por ejemplo, el gobierno ha lanzado recientemente una consulta sobre el mercado voluntario de crédito de carbono, en el marco del desarrollo de un sistema nacional para los mercados de carbono y naturaleza que respalde iniciativas del sector. Francia, por ejemplo, el gobierno presentó una nueva carta para un uso alineado con París y sobre todo de alta integridad de los créditos de carbono. Además, ya sabemos que históricamente Francia siempre ha sido un país muy riguroso y muy puesto a siempre tener la última palabra, como por ejemplo serían con ciertos tipos de claims. Todo este enfoque en el gobierno francés va acompañado de un compromiso para que las empresas las utilicen de forma transparente y creíble en el cumplimiento de sus objetivos climáticos, fomentando así un mercado internacional, pues lo que venimos diciendo, más robusto en general. Alemania, por ejemplo, el gobierno impulsa que el 3% del objetivo climático de la Unión Europea para 2024 se cumpla mediante créditos de carbono del artículo 6. eh, que ya veremos también como una de las tendencias y ya hablaremos un poco más en detalle, con un énfasis en créditos sobre todo de remoción, ¿vale? Que son en este caso, créditos duraderos. Para las empresas, esto es una señal clara y un mensaje de que hay que alinear sus estrategias de créditos de carbono con las perspectivas europeas y en evolución y demostrar sobre todo el liderazgo en acción climática, ¿vale? Damos el salto, cambiamos de continente, los Emiratos Árabes. Hace cuestión de 3 meses entró en vigor una nueva ley climática alineada con el Acuerdo de París, que incluye reducciones obligatorias de gases de efecto invernadero con objetivos sectoriales específicos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que al final los gobiernos confían cada vez más en los instrumentos de mercado, le dan más validez y todo esto los utilizan para alcanzar sus metas climáticas, lo que al final refleja pues una confianza y solidez del mercado de carbono. Si saltamos a la siguiente tendencia, aquí es lo que os mencionaba antes sobre el artículo 6, y aquí quiero hablar un poco y destacar la convergencia entre los mercados regulados y los voluntarios, ¿vale? Que sigue cada vez avanzando y acelerándose. Esto resulta muy positivo sobre todo para los desarrolladores, porque al final esto implica precios más altos, también una calidad más alta y estabilidad, una demanda regular y expectativas más estandarizadas. Para los que no estén tan familiarizados con el artículo 6, una breve mención, básicamente el artículo 6 del Acuerdo de París establece un marco para que los estados que forman parte de este acuerdo puedan generar y autoricen y comercializar reducciones de emisiones a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que esta definición de estos estándares y directrices está generando un cuello de botella. Bueno, básicamente que hay retrasos, no va todo tan fluido como se pensó en un inicio y lo que decía, la implementación de estos avances pues va con cierto retraso. Para las empresas, esto significa que es recomendable justamente una de las cosas que os decía antes. Es tan cambiante todo este entorno que es necesario contar con cierta asesoría experta que esté al día de estos aspectos.
Y cuando hablo de complejidades, al final me estoy refiriendo a reglas del artículo 6, negociaciones que pueden haber en la ONU, en la evolución de ciertos marcos influyentes, por citar algunos de estos aspectos. Otra tendencia que también quiero hablar, al final hace referencia pues, a un nuevo mecanismo relativamente reciente, ¿no? Hablamos de CORSIA o lo que podríamos decir que es el esquema de compensación y reducción para la aviación internacional. ¿Vale? Esto es un mecanismo global basado en el mercado, cuyo objetivo es abordar y compensar el crecimiento de las emisiones de carbono en la aviación civil. ¿Vale? El esquema que adopta es es un enfoque por fases y busca estabilizar las emisiones de CO2 de la aviación con respecto al año base. En este caso, el año base, pues estamos contando con el 2019. ¿Qué obliga este año base? Pues lo que hace es obligar a las aerolíneas participantes a adquirir créditos elegibles cuando sus emisiones superen dicha referencia. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la Organización de Aviación Civil, o la ICAO, que aprueba los estándares o programas de certificación de carbono que cumplen con todos los criterios de unidades de emisión justamente de esta organización. Una vez aprobados estos programas, pueden emitir unidades elegibles para CORSIA, que las aerolíneas lo que hacen es las pueden utilizar. Actualmente, un total de 6 programas de certificación de carbono están aprobados para suministrar unidades en esta primera fase de CORSIA, mientras que otros 5 cuentan con aprobación condicional. Aquí lo que quiero es matizar y decir que el panorama actual de las aerolíneas es que están adoptando una postura de un poco de esperar y ver. ¿Vale? Las previsiones de oferta y demanda para las 2 primeras fases varían, pero todas coinciden que la demanda superará la oferta de créditos elegibles en los primeros años. Y esto va a ser una pauta que lo vamos a ver en cualquier aspecto. Estamos hablando de CORSIA, pero se va a ver reflejado también en el mercado voluntario de créditos de carbono. Al igual que ocurre con los créditos del artículo 6, el acceso a los créditos, este tipo de créditos, es uno de los principales factores limitantes. La séptima tendencia que quiero destacar aquí habla sobre la demanda y la oferta, tanto actual como en los últimos años, como la que está prevista para el futuro. ¿Vale? Aquí voy a hacer una breve mención, lo que pasa es que sí, luego os quiero enseñar una gráfica que yo creo que se entiende todo mucho mejor. A ver, a pesar de la urgencia climática, lo que hemos estado viendo es que el mercado voluntario mostrado una cierta contracción durante los últimos años, ¿vale? Es decir, una cierta desaceleración. Sigue habiendo un crecimiento, pero no está siendo tan abrupto como veníamos viendo y como veréis en la siguiente diapositiva, ¿vale? Algunos aspectos que pueden explicar esta contracción, pues seguramente vienen explicados por los problemas relacionados con la calidad de los créditos y el riesgo reputacional. Esto ha sido algo que ha afectado a los desarrolladores de proyectos, que lo que han hecho es optar por reducir su actividad o retrasar la emisión de ciertos créditos de carbono. Por ello, a medida que se expanda la demanda en los próximos meses, que pasará, que lo veremos, podríamos encontrarnos, si estos productores pues, se están conteniendo, pues lo que podríamos ver es que encontraríamos una escasez de créditos. Es cierto que se ha experimentado una contracción, pero las empresas que llevan años con una estrategia de contribución consolidada y robusta siguen firmes en su compromiso. ¿Vale? Y ahora es lo que os decía, os quería enseñar la siguiente diapositiva, donde vamos a poder ver este crecimiento y esta contracción que mencionábamos en los últimos años. ¿Vale? Aquí vemos una evolución del mercado en los últimos 20 años y lo que podemos ver es que en el 2024 el número de empresas que han incorporado los créditos de carbono ya supera las 6.500. ¿Vale? Esto es al final una clara señal de que se apuesta, de que sigue habiendo el crecimiento, lo que sí que es cierto que podemos ver que este crecimiento pues, está más contraído respecto a otros años. Quiero entrar un poco en un cierto análisis, ¿vale? Para daros un poco de unas pinceladas del perfil de estas industrias o de estas empresas, ¿vale? Porque al final lo que vemos es que es muy diverso y que sobre todo provienen de una amplia gama de sectores.
Yo destacaría en la cabeza, se sitúan las empresas del sector financiero, seguidas por la del sector energético y seguidas, a su vez, por las de bienes de consumo. Muy cerca se encuentran las compañías del sector tecnológico, que incluyen a algunos de los actores más influyentes dentro del mercado. ¿Cómo actúan este tipo de empresas, sobre todo en este sector? Pues estas empresas tecnológicas lo que están haciendo, están dando pasos muy decididos para escalar estas soluciones. A menudo lo que hacen es firman contratos plurianuales o a futuro, con el fin de asegurar el acceso a créditos de alta calidad ante la posible, lo que decíamos antes, escasez a corto plazo. Especialmente, esto lo podemos ver con iniciativas como Corsia, por ejemplo. Como os decía, en los próximos meses podríamos ver una escasez de créditos de carbono, porque la demanda sigue creciendo, ya lo hemos visto. Por eso quiero compartir 3 consejos prácticos que ya están aplicando en muchas empresas y que alguno de ellos ya lo hemos mencionado en estas primeras explicaciones. Yo os decía que yo sugeriríamos desde ANCESIS es siempre basarnos en algo, ¿no? Una primera estrategia va por siguiendo los principios de Oxford, ¿no? Que lo que genera es que las empresas creen carteras variadas de créditos. Combinan proyectos que lo que hacen es reducir las emisiones con otros que lo que hacen es eliminarlas. El segundo consejo que os daría sería evitar quedarse sin créditos en el futuro o pagar precios más altos. ¿Qué pasa? Si llegamos a un escenario de escasez, automáticamente los precios subirán. Subirán no solo por la escasez, sino también por la calidad de estos nuevos proyectos. Entonces, muchas empresas están firmando contratos a varios años o acuerdos de compra anticipada. ¿Qué les comporta a ellos? Pues les da seguridad de suministro, ayuda a planificar mejor sus presupuestos y además lo que hace es enviar un mensaje, yo creo que claro y contundente al público, ¿no? De que realmente están comprometidos con el clima. El tercer consejo que queremos dirigir a vosotros es, antes de invertir, es clave analizar bien cada proyecto. Y aquí la idea otra vez de contar con un experto, un socio, una consultora experta en estos temas, ¿no? Porque sí que es cierto que algunas compañías lo hacen internamente, esta especie de due diligence y de medir la calidad, pero hay muchas que confían en estos expertos externos. Y así lo que hacen es asegurarse de que sus decisiones tengan un impacto real y que no generen ciertos riesgos. La última tendencia que quería destacar de esta diapositiva, bueno, tiene que ver sobre todo con la mayor claridad sobre cómo usar los créditos de carbono voluntarios. En los últimos años, el mercado ha recibido muchas críticas y como respuesta lo que ha sucedido es que han ido surgiendo varias iniciativas que buscan reforzar la credibilidad y la solidez de estos créditos. De modo que lo que podemos ver es una parte como más confiable de la acción climática por parte de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner 2 ejemplos de 2 iniciativas que seguramente muchos de aquí ya conoceréis, ¿no? Entre las iniciativas recientes en acción climática corporativa, yo destacaría pues, el nuevo borrador del estándar Net Zero del SBT y el código de prácticas sobre el alcance 3 del BCMI. En cuanto al SBT, pues presentó en marzo del 2025 su borrador de la versión 2 con más flexibilidad y foco en la acción. Entre los cambios, pues lo que podemos encontrar son requisitos adaptados a cada empresa, nuevos criterios para fijar objetivos, mayor atención a las emisiones residuales y reconocimiento de la mitigación fuera de la cadena de valor. Sobre las emisiones residuales, pues las empresas deberán neutralizarlas en un año net zero, en su año net zero, perdón, principalmente con remociones de alta integridad y limitadas a menos del 10%. Además, se sigue valorando la inversión en soluciones climáticas más allá de la cadena de valor, aunque se diferencian de la obligación de neutralizar. La BCMI, por su parte, ha lanzado un código para que las empresas puedan usar sus créditos de carbono de forma creíble en su alcance 3, el más difícil, como ya sabemos todos, de gestionar, y que suele concentrar la mayoría de las emisiones.
Esto podría impulsar la demanda de créditos de alta integridad en el mercado voluntario. Pero yo no soy la persona más indicada para bucear en este término y por eso yo creo que lo más apropiado aquí es que dé el paso a Rafael para que justamente os hable más en detalle en esta siguiente parte del webinar. Perfecto, Borja. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo de Antesis. Déjenme tomo el control de esta presentación y muchas gracias a todos los que están conectados. Qué maravilla ver tantas personas hispanohablantes aquí con nosotros para hablar sobre integridad en los mercados de carbono. Les cuento un poco sobre VCMI, son las siglas en inglés de la Iniciativa de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono. Somos una organización sin fines de lucro que empoderamos a gobiernos, empresas y otros actores para generar impacto real en acción climática. Trabajamos tanto con gobiernos como con empresas y ponemos a su servicio, siendo una organización sin fines de lucro, soluciones que esperamos ayuden a que los mercados de carbono crezcan, pero crezcan con integridad. Para las empresas hemos diseñado ya 2 códigos de prácticas que son guías rigurosas y alineadas con la mejor ciencia climática para guiar a las empresas en su uso de créditos de carbono. Mientras que para gobiernos tenemos distintos otros líneas de trabajo, entre ellas nuestras estrategias de acceso, que son apoyos para que gobiernos creen o desarrollen políticas y marcos robustos que integren mercados voluntarios de carbono con alta integridad en sus planes climáticos nacionales. Hoy quiero hablarles, por supuesto, de lo que tenemos para las empresas. Y como ustedes ya saben, y Borja ya mencionó, existe todavía, si bien están habiendo mejoras en el mercado, en los mercados de carbono, todavía hay mucho por hacer. Y si vemos todo lo que es el financiamiento climático, hoy por hoy, aún con todas las reducciones que gobiernos y empresas están haciendo, falta para que las economías en desarrollo cubran toda su descarbonización, hace falta 1.3 trillones de dólares anuales para lograr este objetivo acorde a los acuerdos de París. Dentro del mercado voluntario de carbono, tenemos el potencial de que este mercado crezca, según McKinsey e Ecosystem Marketplace, crezca entre 50 y 100 mil millones de dólares a 2030. Y se estima que 30 a 60 mil millones de eso, de todo ese valor del potencial del mercado de carbono, podría estar circulando a economías en desarrollo si se hace con integridad y bajo los marcos necesarios para que este mercado escale y existe este financiamiento. Ahora, sin meterme mucho a detalle, sabemos aquí que las finanzas de carbono ayudan a que todo el mundo transicionemos a un crecimiento sustentable, a cumplir con los acuerdos de París. A nivel empresas y nivel economía, el que existan créditos de carbono ayuda a que se fije un precio de carbono y eso incrementa la emisión climática y la descarbonización empresarial. Y bueno, como bien mencionaba Borja apenas ahora, la gran mayoría, bueno, 47% de las empresas con compromisos de cero están muy por detrás de sus objetivos de alcance 3. Es un gran número de emisiones que a veces el alcance 3 representa hasta el 98% de las emisiones de una empresa. Entonces, es un área en la cual los créditos de carbono, si se usan con integridad, pueden ayudar a cerrar esa brecha. En teoría, ¿por qué las empresas invertirían en créditos de carbono? Lo primero es demostrar su liderazgo climático, atraer capital adicional y demostrar su resiliencia en su cadena de valor y potencialmente incluso obtener crecimiento a través de ingresos adicionales. La realidad es que hoy por hoy, en 2025, sigue habiendo un reto que estos 50 mil millones de financiamiento potencial del mercado voluntario del carbono esté en riesgo. Principalmente por una controversia mediática que hubo alrededor de los mercados voluntarios de carbono desde hace un par de años. Y también, como bien mencionaba Borja, incertidumbre de distintos estándares y organizaciones internacionales. Por ejemplo, el estándar de SBTI, el Net Zero Standard que está por salir, que son muy buenos esfuerzos, pero que, como bien se mencionaba, han sido desarrollados de manera fragmentada. Hoy día se necesita que
exista verificación clara, coordinada y consistente de parte de gobiernos seguida de nuevas políticas públicas. Y BCMI está trabajando con distintos gobiernos para hacer eso posible. Regresando al lado empresarial, este año, y apenas hace un par de meses, publicamos un estudio de mercado preguntándole a empresas líderes si los créditos de carbono, si había pues, las oportunidades y los riesgos en incorporar créditos de carbono en sus estrategias corporativas. Vemos ahí en pantalla los resultados, que si bien las oportunidades estaban enfocadas en progresar hacia sus objetivos de clima, naturaleza e impacto social, seguía habiendo un problema importante de reputación en la percepción que tienen las empresas sobre los créditos, así como la poca claridad y la fragmentación tanto en regulación como en marcos voluntarios. Realmente, estas empresas que participaron, lo que nos están diciendo es que los riesgos reputacionales asociados con la participación en este mercado superan las oportunidades para las empresas. Entonces, eso no es nuevo, ¿no? Los gobiernos ya lo saben y desde hace unos años, distintos gobiernos, como los que ven en pantalla, han incrementado sus esfuerzos para regular, particularmente las declaraciones ambientales, ¿no? O lo que se llama claims. Es decir, cuando una empresa dice que está comprando un crédito de carbono, o dice que está reduciendo emisiones, o dice que un producto es verde, ¿a qué se refiere? ¿No? Y esos esfuerzos últimamente buscan transparencia, prevenir el greenwashing y hacer que las declaraciones corporativas eventualmente se vuelvan obligatorias. Si tenemos esto, tenemos transparencia, ya tenemos estandarización y entonces como empresas hay menos riesgo tanto reputacional como regulatorio para poder acceder a distintos mercados. Independientemente de lo que vengan haciendo los gobiernos, hoy por hoy hacer declaraciones creíbles contrarresta esos riesgos potenciales políticos y reputacionales asociados con el greenwashing. Y ahí es en donde BCMI ha lanzado sus códigos de prácticas. Nuestros códigos de prácticas guían el liderazgo climático corporativo. Como bien ya hablamos, las compañías en general, en distintos sectores, no están reduciendo sus emisiones con la suficiente rapidez. Si bien hay muy buenos esfuerzos, se necesitan más herramientas. Y estos códigos de práctica ofrecen recomendaciones, no son obligatorios, son recomendaciones para utilizar los créditos de carbono hacia su reducción de emisiones net zero y reducciones de net zero global. Establecen directrices para que las empresas realicen sus declaraciones creíbles sobre sus emisiones de carbono, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. A grandes rasgos, ambos, nuestro Claims Code of Practice, que es nuestro código de prácticas en general para reducir en alcance 1, 2 y 3, y nuestro Scope 3 Action Code of Practice, ambos impulsan la acción climática a corto plazo. Es decir, si bien están muy alineados con los objetivos a largo plazo y que esté todo reducido basado en ciencias, asegura que las empresas puedan actuar hoy por hoy, cada año, de aquí a que reducen todas sus emisiones a través de la compra de créditos de carbono de alta integridad. Se promueve que estos créditos de carbono tengan salvaguardas, tengan, digamos, barandales para que no caiga en una compra que no tenga integridad, determinen cuáles son los requisitos de transparencia y son complementarios con la descarbonización, con sus procesos de descarbonización. Ambos comienzan con criterios fundamentales, los cuales voy a tocar en un segundo. Ambos también fueron desarrollados bajo un proceso riguroso, involucrando a un sinfín de actores de distintas formas y construyendo ya con base en otros marcos existentes, como los Core Carbon Principles, los principios fundamentales del carbono de la ICBCM, el Greenhouse Gas Protocol, CDP y los Science-Based Targets. Ahora, ¿a qué nos referimos con esas cuatro líneas o cuatro foundational criteria que ambos códigos tienen? Es lo que está aquí en pantalla. Nosotros, básicamente, esta es la receta que seguimos, que sugerimos que las empresas sigan para demostrar integridad, no solo en que los créditos vienen de buenos proyectos, sino que
la compra está hecha con integridad. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa es demostrar una buena gobernanza corporativa en materia climática. También debe demostrar avances en su descarbonización y en los objetivos de reducción de emisiones a corto plazo. Es decir, una empresa no puede atribuir que está siguiendo la guía que hace BCMI si no está reduciendo ya sus emisiones de carbono y tiene un target a 2030, incluso idealmente uno a 2050, ¿no? También se busca que todas las empresas que siguen nuestra guía compren y retiren créditos de carbono de alta integridad. Y por último, que divulguen con transparencia y obtengan verificación de tercero sobre sus acciones climáticas. Cuando hablamos en el punto 3 sobre comprar y retirar créditos de carbono con alta integridad, hoy por hoy nos referimos a que las empresas estén comprando créditos que han sido avalados por los Core Carbon Principles de la ICBCM o por el artículo, el mecanismo de compra del artículo 6.4. En lo que existe más oferta en esos dos mecanismos que son relativamente nuevos, también se permite hasta el próximo año, hasta el cierre del próximo año, que las empresas compren créditos de carbono que son avalados por Corsia, o que la misma empresa ponga de manera pública cuál fue su proceso de debida diligencia para que esos créditos de carbono cumplan, según la empresa, con los 10 principios de carbono de la ICBCM. Entonces, hay flexibilidad, sabiendo que queremos crecer el mercado, pero sí está muy enfocado en buscar créditos de metodologías y de programas que tengan una alta integridad y que no sea BCMI quien lo dice, sino otros actores relevantes que se enfocan en esa parte. La gran diferencia entre el código Claims Code of Practice y el de alcance 3 es que el de alcance 3 está hecho para empresas que sí están reduciendo en sus emisiones en alcance 1 y 2, pero están teniendo retos en alcance 3. Entonces, si la empresa, lo que dice específicamente la guía, es que si la empresa está reduciendo y no está más lejos de 25% de donde debería de estar en su trayectoria de alcance 3, puede entonces buscar créditos de carbono y estar comprándolos año con año, siguiendo todos los otros principios, para demostrar que está haciendo acción climática y apoyando el net zero global. Mientras que el Claims Code of Practice sí busca que las empresas estén reduciendo en alcance 1, 2 y 3 y vayan acorde a sus trayectorias. Pueden consultar más recursos en línea. Tenemos nuestro boletín y nuestras guías disponibles en bcmintegrity.org. Y con esto le dejo ahora ya la presentación a Pablo para que les cuente de un proyecto de alta calidad que tienen allá en Argentina. Todo tuyo, Pablo. Muchas gracias, Rafael. La verdad que es un lujo estar acá. Muchas gracias a toda la audiencia y al equipo de Antesis que nos invitó. Un poco la idea es compartirles de un proyecto de carbono real que estamos desarrollando junto a Antesis. Yo soy el cofundador de Roots. Roots es una empresa purpose driven, es decir, nos mueve el propósito, buscamos escalar la agricultura y ganadería regenerativa en Latinoamérica, y lo estamos haciendo a través del desarrollo de programas de carbono de gran escala, como este que les voy a compartir ahora. Y un poco también es ver qué es alta integridad y alta calidad en un programa agrupado vinculado a la ganadería y de qué manera lo estamos abordando. Primero un poco de contexto, ¿qué es SARA? SARA es un proyecto que está en el estándar SBR, y lo que buscamos es generar un incentivo a partir de los créditos de carbono para lograr un cambio de paradigma en la producción ganadera. Estamos apuntando a alcanzar 500.000 hectáreas en Argentina, Chile y Paraguay. Esto implica capturar 59 millones de toneladas de dióxido de carbono en un periodo de 50 años. Esto es el scope 1 y 2 en un año de algunas empresas grandes de oil and gas. Es decir, parece mucho, pero depende cómo se mire, no es tanto. Y lograr transformar la producción de 700 productores que son los que representan estas
medio millón de hectáreas. Cualquier proyecto de carbono, básicamente lo que hay es una situación de línea de base y una situación de proyecto. Normalmente la ganadería a nivel global, me animo a decir, que ocupa casi un tercio de la superficie del planeta, lo que uno se encuentra es lo que se llama el pastoreo continuo o manejos rotativos acelerados, es decir, los animales están todo el tiempo con acceso a todas las plantas o van muy rápido, y esto tiene un problema que es el sobrepastoreo. Esto cascadea un montón de otros problemas, que es la pérdida de carbono, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad. Y lo que se puede hacer, y es lo que estamos haciendo, es imitar a la naturaleza y el movimiento que tenían los herbívoros antes de la llegada de los humanos y hacer corrales y poner animales domésticos. Y eso es lo que nosotros llamamos la planificación holística del pastoreo, que es desarrollar procesos de planificación con los ganaderos para imitar el movimiento de esos herbívoros que den tiempos de pastoreo y de descanso en distintas etapas del año que imitan esos procesos migratorios y lo que nos permiten es pasar de una situación de degradación del recurso de pastizal a uno de regeneración. ¿Qué implica regenerar? Es acumular materia orgánica en el suelo a través de las raíces, con lo cual empezamos a acumular carbono, que estaba en el aire y ahora está en el suelo, mejoramos la infiltración del agua y el ciclo del agua en ese paisaje, y empezamos a recuperar biodiversidad tanto de flora y de fauna que desaparece bajo una presión muy grande del manejo ganadero. Así que es como pasar de una situación donde estamos en un círculo vicioso a uno virtuoso a través de un cambio de manejo. Y para que se den una idea, estos son datos del primer batch de productores que tenemos en el programa de SARA. Estamos logrando no reducir la producción, aumentamos la producción en un 33%, porque los productores, al trabajar a favor de la naturaleza, logran tener más pasto, y eso les permite producir más carne, con lo cual es un win-win. Logramos reducir drásticamente el uso de fertilizantes, en el caso que lo usen, no es tan representativo en la ganadería, y por otro lado estamos midiendo capturas de carbono de 2,5 toneladas de dióxido por hectárea por año. Es decir, es mejor para la producción de alimentos, esto es muy importante de cara a un mundo que va a crecer hasta 10.000 millones de habitantes, y al mismo tiempo capturamos carbono, reducimos el uso de fertilizantes y afectamos la biodiversidad y el agua, como comentaba antes. Así que, de cara a la integridad y la calidad, que es un poco el transversal de esta reunión, lo que nosotros vemos, esto es un proyecto agrupado donde participan muchos productores que se van sumando, y la gran dificultad de este tipo de proyectos es cómo escalar sin perder calidad, ¿no? Porque si tenemos un proyecto que es muy chico, bueno, no estaremos alineados con nuestro propósito en lograr alto impacto, es decir, de lograr cientos de productores, y tampoco es rentable para el desarrollo de un programa de carbono, digamos, no te puedes quedar ahí. Ahora, hay una clara tendencia a ganar escala sumando productores, pero a costa de mucha calidad. ¿Y a qué me refiero con calidad? A cuál es la participación para cambiar a ese productor en la forma en la que hace las cosas, y cuál es la calidad de los datos que van a terminar generando ese crédito. Es decir, el involucramiento del proyecto en todo ese proceso es fundamental para que ese proceso sea íntegro, sea de alta calidad y sea realmente un cambio real. Hay una gran tendencia a ir a completarme un formulario, y ahora sos un productor que está regenerando, eso o tiene poca adicionalidad o no está generando un cambio real. Entonces esa es una gran tensión que nos lleva por esa línea de aumentar escala a costa de calidad. Nosotros, todo lo que construimos en SARA es apuntar a lograr escala sosteniendo una calidad de un proceso que es íntegro para el productor que participa en nuestro programa. Y esto, ¿de qué manera lo vemos? Arranca con cómo acompañás a un productor que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas, de cómo la hicieron sus abuelos, sus padres, y una inercia cultural de 200 años. No es fácil. Lo que le sigue es monitorear, digamos, tener data robusta, trazable, de que lo que está sucediendo realmente está generando resultados. Y esto no solo sirve para un tercer paso, que es generar el crédito de carbono, y es lo que cierra todo el loop de esta integridad, sino que los datos de monitoreo son fundamentales para las decisiones de ese productor que está lidiando con naturaleza, con temas sociales,
y la retroalimentación de los resultados de lo que está planificando cada año es fundamental para ir llevando las decisiones de manejo en un contexto que cambia con clima, con naturaleza. Es decir, el monitoreo no solo sirve para el carbono, sirve principalmente para poder lograr la regeneración, que es un manejo adaptativo. Así que voy a ir por partes. ¿Cómo hacemos para hacer a nivel escala, acompañar productores que pueden estar en distancias muy grandes, como es, por ejemplo, Argentina, Paraguay o Chile, donde estamos trabajando? Bueno, nosotros venimos trabajando hace más de una década en cómo desbloquear las barreras en ese proceso social de transformación de un productor. Así que esto empieza con desarrollar capacidades, formación. Desarrollamos una escuela para enseñarle a los técnicos y a los técnicos agropecuarios y productores en cómo es esta nueva forma de tomar decisiones en el ámbito agropecuario. Lo que les siguió es, bueno, pero los productores pueden aprender, pero necesitan a alguien en su contexto local que los pueda acompañar. Entonces, desarrollamos una red de técnicos a los cuales los entrenamos, los acreditamos y los auditamos para que ellos puedan brindarle servicio a cada productor en su contexto, pero atado a protocolos. Los protocolos de servicio, de acompañamiento, de monitoreo son los mismos para todo el programa, no importa la distancia geográfica o las distintas ecorregiones donde estamos trabajando. Entonces, esto nos da una integridad que nosotros podemos ir con un auditor de berra a un campo en Paraguay o en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y se va a encontrar con un productor que sigue los mismos procesos, protocolos y monitorea con el mismo estándar y la misma metodología para lograr la regeneración. Así que esto nos da un aseguramiento de calidad muy importante y una integridad en todo el proceso. Lo que le sigue es el monitoreo. Estos mismos técnicos que están acreditados, desparramados en geografías muy diferentes, van con protocolos a medir carbono en suelo, biodiversidad, infiltración de agua y lo que llamamos el índice de salud ecológica, que son 15 indicadores rápidos para entender muy rápidamente si los procesos de planificación que estamos haciendo con ese productor están dando resultados. El carbono, la biodiversidad y el agua son variables mucho más lentas. No es una variable que uno ve cambios significativos de un año al otro. Entonces, todo este set de variables nos permiten acompañar al productor en esas decisiones de manejo. Y por otro lado, la forma en la que lo medimos es a través de tecnología, digamos, capturamos toda esa data que levantamos a campo de manera georreferenciada y trazable con cada técnico que va y tiene los puntos marcados del diseño del plan de monitoreo, y después toda esa data digitalizada se transforma en modelados, en reportes, y tiene distintos usos de acuerdo a lo que necesitamos. Para los programas de carbono, obviamente que van a ir a un proceso de modelado para poder seguir el proceso de certificación de créditos. Así que bueno, la última parte, que es, bueno, cómo esto se transforma en un activo que una empresa puede venir, comprar y apoyar todo este proceso de transformación en la producción de alimentos, termina en un proceso con una certificación con Verra. Nosotros venimos haciendo hace ya casi 4 años, ha sido bastante largo. Hoy tenemos 147.000 hectáreas de esas 500.000 que queremos lograr ya bajo contrato, y estamos esperando la primera emisión de créditos para finales de este año. Son 133 productores, y lo estamos haciendo bajo la metodología la BM42. Y bueno, solicitamos la aprobación de la verificación, esto trabajando muy cerca con todo el equipo de desarrollo de programas de carbono de Antesis. Así que bueno, estamos ahí en la recta final. Si Dios quiere, a fin de este año tenemos ese premio para estos productores que tanto lo han esperado, y esperamos que esto sea también la bola de nieve que nos ayude a generar esta transformación en el sector rural de esta región. Así que bueno, por último, y bien vinculado a esto de la calidad y la integridad, algunas reflexiones. El estándar, en este caso Verra, la metodología generalmente es muy ambiguo, es decir, no alcanza con cumplir las reglas del estándar. Un programa, para ser íntegro, tiene que tener todo un sistema de aseguramiento de calidad interno que lleva tiempo, que lleva desarrollo, pero es fundamental para que sea un programa de alta calidad. Es decir, no alcanza con el certificado de Verra, a mi entender. Después, carbono en suelo es una variable muy nueva. Imagínense que se está vendiendo algo que no se ve. Es decir, la dificultad que tiene esto. Creo que en los próximos años
la cantidad de datos que estamos colectando, todos los que estamos trabajando en esto, más los desarrollos tecnológicos van a traer un montón de maneras de reducir las incertidumbres en este sentido, pero también es fundamental generar redundancia de evidencia. ¿Y con qué me refiero a esto? Esto puede ser como una habitación con muchas ventanas. Es decir, si vos estás aumentando la biodiversidad, estás aumentando la infiltración de agua, estás aumentando la producción de plantas, bueno, es casi imposible científicamente que no estés capturando carbono. Entonces, la redundancia de evidencia alrededor de la variable lo hace mucho más robusto y me parece que es algo fundamental en la medida que nos volvemos cada vez más precisos con el carbono. Por otro lado, por más que mañana podamos medir carbono con un satélite, el monitoreo a campo de variables ecológicas que informan si el manejo ese está siendo regenerativo no se puede reemplazar, porque es como manejar un auto con las ventanas tapadas. Es decir, ese productor nunca va a saber cómo ajustar sus decisiones de manejo si no tiene información de calidad para ir haciendo un manejo adaptativo. No funciona. Necesitamos ese expertise, esa capacidad, que la pueden tener los productores o algún técnico que acompañe. Y por último, en agricultura, algo que para mí es fundamental, hablando de calidad, es el único cambio real y permanente con personas que están tomando decisiones, y ese es el principal driver de regenerar o degradar, es ser capaces de cambiar y transformar la forma en la que ese productor toma decisiones. Si esto se queda solo en un incentivo económico, hoy está y mañana no, mañana hay algo que genera más valor y que degrada el suelo, no vamos a haber cumplido la misión. Por eso para mí los créditos de carbono son como un caballo de Troya, es decir, nos abren una ventana, genera un incentivo que el productor te escucha, pero ahí hay que entrar y trabajar a nivel toma de decisiones, que ese es el único cambio permanente que va a asegurarnos que esto dura por las próximas generaciones. Así que acá una foto de todo esto, cómo luce, es un poco así. Así que si andan por la ruta y ven un campo como una cancha de golf, sepan que está muy lejos de su potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por todo. Paso a Miki ahí. Sí, todo mío. Perfecto. Muchas gracias a Borja, Rafa y Pablo por todas las explicaciones que nos habéis dado. Vale, yo creo que han sido todas de mucho interés, ¿vale? Y déjenme solo para finalizar, antes de empezar con dar respuesta a las preguntas, nada. A modo de conclusión, ¿vale? Desde ANCESIS entendemos que con todo lo que hemos comentado, ¿vale? De las distintas perspectivas, podríamos resumir que cuando una compañía, una empresa quiere tomar responsabilidad de sus emisiones no evitadas, ¿no? Y acude al mercado, tendría, digamos, podría seguir como 7 pasos principales, ¿no? Al menos esto es lo que nosotros venimos trabajando con las empresas que venimos apoyando, ¿no? Estos 7 pasos podríamos resumirlo. Definir bien cuál es la prioridad estratégica, ¿no? De la compañía, es decir, qué quiero hacer, ¿no? Si quiero tomar responsabilidad, tengo otro marco de referencia, tengo un SBT, estoy siguiendo, digamos, el Code of Claims de BCMI que comentaba Rafael. Todo esto nos va a definir un poco cómo avanzar. El segundo es qué tipo de proyectos quiero, ¿vale? ¿Qué créditos voy a comprar? De remoción, proyectos de reducción, en qué localización van a estar. Todo esto tiene que haber una discusión interna, ¿vale? Y ahí tenemos que pasar al siguiente, que es decir, una vez tengo más o menos qué criterios, voy a analizar de esos proyectos que a priori estoy interesado, digamos, en invertir, comprar, voy a analizarlos. Voy a hacer lo que llamamos, digamos, la debida diligencia, ¿no? La due diligence. En este caso, tenemos muchas herramientas en el mercado ahora, ¿no? Tenemos los ratings que las agencias de carbono nos están ofreciendo, ¿no? Esa información es válida para un punto de referencia. Tenemos que analizar quién hay detrás del proyecto. Tenemos que ver qué cobeneficios nos puede dar. ¿Qué metodología está utilizando el proyecto? Eso es interesante porque las metodologías van evolucionando. No es lo mismo comprar un proyecto que los créditos se emitieron hace 5, yo diría más de 5 años, cuando justo en este verano esa metodología ha sido actualizada, ¿no? Es importante conocer todo eso. Ahí sí que es bueno seguramente contar con el apoyo externo, ¿no? Para evaluar ese impacto. Luego es ver qué tipo de compra quiero hacer, ¿no? Antes veía la pregunta aquí, ¿no? Si ya están vendidos los créditos de Sara o así. Pues en Sara
estamos hablando con proyectos, digamos, con potenciales compradores interesados a largo plazo. Eso sería un proyecto multiaño, un off-take, ¿no? Hay también otros proyectos que la gente dice, no, vengo porque tengo interés en dar respuesta a los compromisos que tengo para este año, ¿no? En ese sentido son compras de spot inmediatas, ¿no? Todo esto se tiene que conocer. Hay unas implicaciones unas otras, hay unos riesgos puede ser de una entrega tardía o que no pueda haber la entrega. No es fácil un proyecto de carbono, hay todos unos pasos, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Luego una vez he comprado, he invertido, ¿qué puedo reclamar, no? Si el marco donde estoy me permite decir que soy neutro, si he cumplido, tomado responsabilidad. Si antes preguntabais si los créditos del artículo 6.4 pueden utilizar. Sí, se pueden utilizar, pero cuidado, porque si el país en cuestión también los está reclamando, puede haber una doble contabilidad, se tiene que hablar. Toda esa parte se tiene que entender en este paso 5, ¿no? Luego es monitorear cómo avanza el mercado. Puede ser que los créditos que hayamos comprado para las emisiones del año pasado, a futuro, pues no sea la mejor, porque mi estrategia va para un camino o el mercado va evolucionando y tengo que comprar otro tipo de créditos. Esa parte es muy importante. No podemos decir, no, ya tengo claro, he definido una estrategia y con eso es suficiente. Y el último es la parte, ¿qué impacto real tengo, no? Hablábamos antes, contabilidad de cuántas remociones genera un proyecto, pero también es importante cuántas emisiones estoy generando como compañía. Esto va evolucionando, ¿vale? Ya sé que todas las empresas están trabajando en eso, pero es importante mantener esa actualización, ¿no? Con todo este ciclo es fácil mantener una estrategia clara, robusta, ¿vale? Y que permita generar toda esa integridad, ¿vale? En ese sentido, tenemos 3 minutos, ¿vale? A nivel de preguntas, ¿vale? Y avanzo. Como no dará tiempo a todo, no se preocupen porque lo que haremos desde ANCESIS, ¿vale? Es recuperaremos todas las preguntas y cuando compartamos, digamos, la grabación, ¿vale? Del webinar, igualmente incluiremos la respuesta, ¿vale? A todas esas preguntas. O sea que si alguno no ha sido respondida ahora, pues no se preocupen que tendrán respuesta. Y como siempre digo, cualquier otra pregunta que les venga después, pues no duden en formulárnosla y estaremos encantados de responder. En este sentido, déjame invitar al resto, ¿vale? A Borja, a Rafael y a Pablo, ¿vale? Para algunas preguntas. Pablo, déjame empezar contigo, porque tenía antes una pregunta, ¿vale? Referente a la metodología, si no me recuerdo mal, sí. La preguntaba Mauricio Escobar, preguntaba, ¿qué concepto tiene de la credibilidad de los créditos bajo la norma, digamos, justo la de Berra, la 0042, ¿vale? Es decir, ¿qué credibilidad tienen los créditos que se generan con esta metodología? Ya que estás desarrollando un proyecto de este tipo, yo creo que es más indicado para comentar por qué. Yo puedo hablar de nuestro proyecto, es decir, en la BM42 hay, creo que en fila 300 proyectos, con lo cual no puedo poner la mano en el fuego por la integridad de todos los proyectos que están ahí adentro. La metodología en general es, como decía, es bastante ambigua, entonces hay mucho espacio a que haya un gradiente grande dentro de lo que es la 42 de calidad y integridad. Entonces, para mí, digamos, es muy buena en cuanto a que fue la primera metodología que permitió hacer este tipo de proyectos agrupados a gran escala para generar realmente una transformación. Pero bueno, después creo que depende más de cada proyecto. Recién ahora están saliendo las primeras emisiones bajo la BM42, así que nos queda un poco aprender bien qué proyectos quedan en el camino y qué es lo que se termina emitiendo para ver si lo que emite realmente está hecho con alta calidad o el filtro de Berra no llega a lograr lo que todos esperamos. Así que sí, no abrazaría la metodología per se, miraría proyecto por proyecto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Rafa, una pregunta específica para ti que teníamos aquí era básicamente, ¿dónde se me ha ido? Así, nos preguntaban cómo están alineadas estas, digamos, las guías de BCMI con la ISO 14068, ¿vale? De carbón neutralidad, ¿vale? Dice que cuando hablabas de descarbonización, si te referías a reducciones netas solamente o también a reducciones relativas. Sí, de la primera parte está alineada en el sentido que ambas han sido desarrollados
con base en ciencia, buscando reducir y estar alineados al Acuerdo de París. La ISO de carbono neutral se puede aplicar a nivel producto, a nivel empresa, a nivel evento. Nosotros solo nos enfocamos en empresas, ¿no? O sea, y digamos, son complementarias. Esa ISO es para, digamos que es como el manual para cómo medir carbono neutral. Han salido otras también de ISO, como la Net Zero, que también recomiendo, creo que son bastante alineadas a lo que nosotros estamos poniendo. Nuestra guía, nuestro Claims Code of Practice, está enfocado en cómo habla una empresa de los créditos de carbono adicional a la descarbonización que está haciendo, ¿no? Con base en las definiciones y metodologías que puede que utilice también ISO o algunas otras. Y sobre la otra pregunta, BCMI permite que las empresas den números tanto absolutos como relativos. Entonces, no tanto para la parte de descarbonización, sino para lo que ellos nos reportan a nosotros, ¿no? Y que pueden utilizar para descarbonizar. Pues ahí sí depende de lo que estén siguiendo, si es SBTI o algún otro target similar. Pero vamos, felices de hablar con quien tenga esa pregunta a mayor detalle. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta específica para ti, Borja. Nos comentaban, porque es a nivel de España, ¿cómo conviven los estándares internacionales como BERRA con el estándar, digamos, de la Oficina Española de Cambio Climático? O si hay novedades sobre el Real Decreto. Estás mute. Gracias. Decía que yo poco empezaría por decir que son estándares complementarios hoy en día. O sea, BERRA sigue siendo la referencia a nivel global para certificar proyectos en el mercado voluntario, mientras que el registro en la Oficina Española de Cambio Climático, en concreto bajo el Real Decreto que se mencionaba en la pregunta, que era el 214/2025, aporta un marco oficial en España, ¿no? Con más trazabilidad y obligaciones para ciertas empresas. Yo creo que la gran novedad aquí es que el registro pues, se amplía y que incluye nuevas tipologías de proyectos. Yo creo que muy interesantes, muy atractivas. Por citar uno, pues serían proyectos de Blue Carbon, ¿no? Y esto al final en la práctica, pues una empresa puede utilizar estos créditos de BERRA para demostrar la integridad a nivel internacional y si quiere, pues inscribirnos en el registro nacional para ganar reconocimiento. Perfecto. Si os parece, ¿vale? Dejaría aquí las preguntas y respuestas porque sé que todo el mundo, ya que hemos tenido la virtud de empezar en tiempo, terminar, vamos 4 minutos pasados, ¿vale? Yo creo que está bien. Y como comentaba, responderemos a todas las preguntas, ¿vale? O sea que en ese sentido estén todos tranquilos. Y a partir de aquí lo que quería es agradecer tanto a Rafael, Pablo como Borja vuestras intervenciones. Yo creo que han sido fantásticas, de un gran contenido y espero que toda la audiencia que nos ha seguido también haya, digamos, disfrutado de todo este conocimiento y como siempre, cualquier cosa que necesitan, preguntas adicionales que tengan, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias y que tengan un feliz día.